Señor,
Muy bien, hermanos, ¿cómo están? ¿Sí nos acompañaron en su casa? ¿Sí bailaron? Sí. Muy bien, pues vamos a iniciar. Quiero decirles que tengo mucha alegría, pero a la vez me siento triste porque vemos que está esto vacío físicamente, pero seguro que espiritualmente están aquí con nosotros. Nosotros estamos con ustedes allí en su casa y pues sobre todo la presencia del Espíritu Santo que desde ahora estamos invocando, estamos pidiendo a Dios para que lo envíe a cada uno de nosotros, para que renueve como fruto de toda esta cincuentena pascual, en esta hermosa fiesta que concluimos, que terminamos, que nos llene de su Espíritu Santo, que renueve nuestra fe. Vamos entonces, hermanos, a hacer pues una oración para iniciar entonces este momentito de oración, este momentito de meditación, pues que vamos a tener. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decimos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu, y gozar para siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, hermanos, pues vamos a aprovechar estos momentos que tenemos, que ustedes nos ofrecen, para poder juntos meditar, reflexionar sobre la persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad, sobre la acción del Espíritu Santo a lo largo de la historia, sobre la acción del Espíritu Santo en cada uno de los fieles. Vamos a ver entonces este tema. Ojalá que ahí si tienen su Biblia en su casa, si tienen una libreta para hacer alguna anotación, pues lo puedan hacer, que nos ayudará para después seguir meditando. Se supone que yo termino mi tema a las 6:40 y ya casi son. Entonces voy a tratar de ser, me avisas, me avisan ustedes por favor, cuando ya sea el tiempo, me hacen ahí una seña. Vamos a ver nuestro tema, pongan atención, se llama el Espíritu Santo en nuestras vidas personales. Desde el Antiguo Testamento, este Dios en el que nosotros creemos que es un único Dios en tres personas distintas, y que cada una de estas personas actúa para nuestro bien, fuera de ese ámbito de amor y de comunión perfecto en el que siempre están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Toda esta actuación de Dios
uno y trino, pues la tenemos desde el Antiguo Testamento y denominamos, porque conocían los judíos, claro, al Dios único, al Padre, el único Dios verdadero. No hay otro Dios fuera de Él. El único Dios es Yahvé. No conocían todavía al Hijo único de Dios, Cristo. No conocían al Espíritu Santo, pero sin embargo concebían que Dios actuaba a través de una fuerza que no violentaba, sino una fuerza que movía a las personas para realizar los designios de Dios. Aquí me está molestando un mosco. Esa fuerza con la que actuaban estos personajes en el pueblo de Israel era el Espíritu Santo, este soplo vital que encontramos ya desde el libro del Génesis, como Dios cuando crea al hombre del barro, de la tierra, dice, sopló sobre él y el hombre se convirtió en un ser viviente que tiene la misma vida de Dios. Por eso el Espíritu Santo es este soplo vital. Cuando Moisés, recordemos, va guiando al pueblo de Israel, como el pueblo crecía, era imposible que ya Moisés pudiera atender a todos, escucharlos. Y entonces dice, ¿verdad?, el texto del libro de los Números, que Moisés tomó parte de su espíritu y lo repartió entre los 72 ancianos que había elegido para que le ayudaran precisamente en la conducción, en la dirección de su pueblo. Tenemos también cómo el Espíritu Santo iba actuando en los profetas, que impulsados precisamente por esta fuerza de Dios interna, decimos que no es violenta, sino que mueve al hombre para que haga el bien, para que sea dócil a Dios, para que cumpla su voluntad. Es el Espíritu Santo entonces el que hacía posible que los profetas anunciaran la palabra de Dios, sobre todo que anunciaran las promesas de la venida del Mesías, como especialmente lo hará el profeta Isaías. Es este Espíritu Santo que va a ser derramado simbólicamente a través de la unción del aceite que derramaban sobre la cabeza de los reyes. En el caso, por ejemplo, de David, dice el primer libro de Samuel, como cuando David fue ungido, dice, el Espíritu Santo permaneció con él más que sobre todos los demás reyes que se ungieron. Es el Espíritu Santo, por lo tanto, el que va actuando en estos personajes. Pensemos, por ejemplo, también en este juez que fue Sansón, cómo con esta fuerza derrotaba a los enemigos del pueblo de Israel, a los filisteos. Era una fuerza sobrehumana, que no era posible que un ser humano pudiera tener esta fuerza y este poder, que sabía que no venía de él, sino que era la fuerza de Dios. Es el Espíritu Santo, por lo tanto, el que hace posibles cosas extraordinarias en la vida del hombre, en la vida del pueblo de Israel,
en la vida de la iglesia. Fue el Espíritu Santo el que descendió sobre María, fecundándola, haciéndola ser la Madre de Dios. El Espíritu Santo hizo posible entonces la concepción de Jesús. Es el Espíritu Santo que va moviendo, y por eso la importancia del Espíritu Santo, va moviendo a Jesús, lo mueve, lo lleva al desierto, para que, dice, impulsado por el Espíritu Santo, Jesús fue al desierto. Jesús se prepara, ese sentido de nuestra cuaresma. 40 días y 40 noches estuvo Jesús allí en el desierto, impulsado por el Espíritu Santo. Impulsado por el Espíritu Santo, comienza Jesús su misión, comienza a predicar, a anunciar el reino de Dios, que con su persona ya está presente en medio de los hombres. Como una introducción, entonces, vemos toda la acción del Espíritu Santo, tanto en el pueblo de Israel como en los inicios de la iglesia. Y cuando Jesús, antes de partir al Padre, lo promete sobre los apóstoles y les dice: yo me iré, pero les enviaré al Espíritu Santo, que estará con ustedes, el otro Paráclito. No los dejaré desamparados, no los dejaré solos. Vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes y los hará mis testigos en todos los rincones de la tierra. Por eso entonces entramos ahora ya a esta parte de nuestro tema, el Espíritu Santo en nuestras vidas personales. Vamos a ver 4 puntitos de manera muy general, no tan detallada por el tiempo. Primero vamos a ver que el Espíritu Santo, dice el texto de Gálatas 4:6. Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Y después dice el texto: y envió al Espíritu Santo a nuestros corazones, para que pudiéramos clamar Abba, es decir, Padre. Vemos la diferencia en los dos envíos. Jesús ha sido enviado para que se haga carne en el seno de María Santísima, para liberarnos de la ley, para hacernos hijos. Es una misión, por lo tanto, visible. Se hizo carne, se hizo hombre, como cada uno de nosotros lo pudieron ver, lo pudieron escuchar, lo pudieron tocar. Vieron cómo Jesús comía, cómo Jesús caminaba, cómo Jesús se compadecía de la gente, estaba con ellos. El Espíritu Santo impulsaba a Jesús. Una misión visible, porque se hizo hombre. Y dice el texto: envió al Espíritu a nuestros corazones. Es decir, una misión interna. Dentro de nuestros corazones está el Espíritu Santo, el maestro interior, el dulce huésped de nuestra alma, el Espíritu Santo. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Una misión, decimos, invisible. Está al interno de nuestros corazones. Siempre permanece con nosotros este hálito, este soplo de vida. Por eso, cuando una persona expira, como Jesús, recuerden, en la cruz, expiró, es decir,
salió el espíritu de él, el espíritu de vida. Y Jesús muere en la cruz, sabemos, resucita. Entonces el Espíritu Santo está en nuestro corazón, nos ilumina, como el mismo Jesús decía, para que podamos entender y comprender todo lo que Jesús nos dijo, su palabra, para que podamos entonces clamar a Dios, Abba, es decir, reconocer a Dios como nuestro Padre, para que podamos confesar a Jesús no solo como un hombre, sino como el Hijo único, eterno de Dios. El Espíritu Santo, por lo tanto, habita en nosotros, ¿no? Por eso dice San Pablo, ¿verdad? ¿Qué no saben ustedes que son templos del Espíritu Santo? Cada uno de nosotros, a partir de nuestro bautismo, hemos sido constituidos templos del Espíritu Santo. Dice San Pablo, ¿verdad? Si el Espíritu de Jesús habita en ustedes, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús resucitará sus cuerpos mortales por obra del Espíritu que habita en ustedes. Si el Espíritu está en nosotros, si habita en nosotros, es este Espíritu el que nos resucitará como resucitó al mismo Cristo. Este Espíritu, ya decíamos desde el Antiguo Testamento, había sido prometido, no solo prometido por Cristo, sino prometido también por los profetas, especialmente el profeta Ezequiel, ¿verdad? Que dice: pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. En el capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 26 y 27. Pondré mi morada en medio de ellos. El término morada, del hebreo Mishkan, o la Shekinah, es la morada donde Dios habita. Y precisamente por eso ya Jesús mismo decía: este cuerpo será destruido, pero yo lo reconstruiré, el templo de su propio cuerpo, que es el verdadero lugar donde Dios mora y habita. Lo que anunciaba ya precisamente a la samaritana. No es en el monte Garizim, no es en Jerusalén, sino Dios quiere ser adorado en espíritu y en verdad, es decir, en el corazón del hombre, ¿no? Por eso sigue diciendo el apóstol San Pablo: ¿no saben que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu que está en ustedes y por lo tanto ya no se pertenecen a ustedes mismos? Primera de Corintios, capítulo 6, el versículo 19. Entonces, el Espíritu Santo habita en nosotros. Segundo punto: el Espíritu Santo realiza, personaliza e interioriza la vida en Cristo. Es el Espíritu Santo que nos hace vivir siguiendo el modelo perfecto de Cristo. No hay otro modelo que tengamos que seguir, y es el Espíritu Santo, por lo tanto, el que va realizando la configuración de nosotros con ese único modelo que es Cristo, el hombre perfecto, el hombre nuevo,
tenemos que morir al hombre viejo, morir al pecado, morir a nuestras pasiones. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Desde que Dios infundió su espíritu en nosotros, nos ha sellado, nos ha marcado con este sello precisamente indeleble. Por eso todo cristiano debe estar en Cristo, hacer de Cristo el principio de su vida, una vida dominada totalmente por Él. Por eso Jesús es nuestro ejemplo. Fue siempre dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo. Y por eso Jesús pudo cumplir perfectamente su misión. Pablo se regocija, se entristece, es fuerte, exhorta en Cristo o en el Señor. Y Pablo, que fue un hombre totalmente movido por el Espíritu y que vivió de una forma tan cercana a como vivió Jesús. Y por eso el apóstol San Pablo va exhortando, y podemos resumir de todo su mensaje. Él decía: tenemos que tener la caridad de Cristo, la paciencia de Cristo, ser prisioneros de Cristo. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne mortal, vivo de la fe en el Hijo del Hombre que se entregó por mí, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Va haciendo posible eso, que realicemos ese estilo de vida tan alto, tan lejano para nuestras capacidades y nuestras fuerzas, que nunca podríamos llegar a ese grado tan altísimo de perfección como es Cristo, si no lo hace posible el Espíritu en nosotros, lo realiza, lo personaliza. A pesar de que somos personas tan distintas, tiene una forma de actuar para cada uno, para cada quien, ¿no? Y después pasamos al Espíritu Santo en nuestra oración. Orar en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que ora en nosotros, dice San Pablo, con gemidos que son inenarrables, ¿no? La oración siempre debe estar motivada por el Espíritu Santo. Es el que nos mueve para agradar a Dios. Y si nuestra oración es de petición, es el Espíritu que sabe pedir a Dios lo que nos conviene. Y tenemos que entonces confiarnos y abandonarnos a esa oración que el Espíritu Santo hace en nosotros. La oración tanto a nivel individual como la oración comunitaria. Por eso tan importante este ejercicio de meditación que llamamos la Lectio Divina, que tenemos que hacer frecuentemente, constantemente, que no solamente es un ejercicio de reflexión, de estudio técnico, sino más bien la ejercitación, dejar que el Espíritu hable en nuestro interior para que podamos comprender, vivir y orar con la misma palabra de Dios. Es este Espíritu entonces el que eleva a Dios siempre nuestras peticiones. Y finalmente, el Espíritu Santo y la lucha contra la carne. ¿Cómo podemos vencer las tentaciones? ¿Cómo podemos vencer las atracciones a las que el mundo nos jala? El Espíritu Santo no nos violenta. ¿Cómo podemos vencer entonces a la carne? La categoría carne es polivalente en la Escritura, es decir, tiene muchos
significados. Un primer significado es, pues, la humanidad. ¿Qué queremos decir? Cuando el Verbo se encarnó, se hizo carne, es decir, que toma nuestra humanidad. Es un sentido de la carne positivo, pero tenemos también otro sentido negativo, y designamos con el término de carne todo lo que se opone a la existencia de Dios y nuestra relación con Él. La carne es enemiga de Dios. La carne y las pasiones nos llevan a ser rebeldes a Dios, a no actuar movidos por lo que Dios nos pide. Es una desobediencia, una concupiscencia que viene del pecado original, cierto, y que nos jala, a veces incluso aunque no querramos, como lo expresaba el apóstol San Pablo. Me cuesta tanto hacer las cosas que quiero y hago fácilmente lo que no quiero. Eso precisamente la concupiscencia de la carne, de la que hablaba tanto el apóstol San Pablo. Por lo tanto, la carne es un principio de oposición que habita en nosotros, a la vez que el Espíritu también habita en nosotros. Está la carne, esa tendencia está en nosotros, producto del pecado original, pero está, hemos dicho, el Espíritu Santo habita en nosotros. Y por eso tenemos que caminar en el Espíritu y no dejar que se cumplan los deseos de la carne. Como dice San Pablo, ¿verdad? Porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Ambos se hacen guerra mutuamente, de suerte que no hacemos las cosas que quisiéramos. Gálatas 5, 16 y 17, donde Pablo pone precisamente una lista de la oposición de las cosas que nos llevan fuera de Dios o las cosas que nos acercan a Él. Dice, pues lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. El que siembra para su propia carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará la vida eterna. Y no hay más estas dos opciones: vivir según el Espíritu, haciendo el bien, imitando a Cristo, siguiendo este modelo perfecto, o seguir las obras de la carne que nos llevan a la corrupción, que nos llevan a la muerte. Efectivamente, los que viven según la carne, las cosas de la carne anhelan. Los que viven según el Espíritu, las del Espíritu. Pero el anhelo de la carne termina en muerte, mientras que el anhelo del Espíritu en vida y paz. Pues el anhelo de la carne es enemistad para con Dios, ya que no se somete a la ley de Dios, ni siquiera tiene capacidad para ello. Por eso, dice San Pablo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no le pertenece a Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo muera por el pecado, el Espíritu tiene vida por la justificación. Vivir la vida del Espíritu para poder entonces vencer las obras de la carne, las obras del mundo.